todo el mundo leemos en la Biblia acerca de distintos hombres de Dios, pero nos olvidamos del tiempo. Un gran factor. Un gran factor que es y esencial. Exacto. Entonces, lo que hoy pretendemos es traer un poco de luz, porque yo conocí al Señor con 24 años. Y sé lo que es a esa edad que estás acelerado por servir al Señor, por hacer, porque claro, el Señor te llenó de su espíritu, te llenó de su amor, y estás en un acelerón que quieres hacer de todo, y de repente te encuentras con que la vida, y es Dios mismo que te frena, ¿no? Que Dios que te frena. Entonces hay muchos jóvenes que en ese ímpetu no se dan cuenta que Dios es el que los frena y piensan que es el pastor, que es la iglesia, que es... Y no, es Dios, no es que te frena, te prepara, que es otra historia. Es que Pablo, cuando habla a Timoteo en este área, usa una palabra del griego muy, muy especial. Dice que las cosas de Dios, no un neófito. Y esa palabra significa más o menos en el griego como un recién plantado. Exacto. O sea, y un árbol recién plantado no da fruto. Necesita tiempo para echar raíz, para madurar, para crecer, para desarrollarse. Y para dar buen fruto, porque te da fruto, pero te da poco fruto, o un fruto que a veces no es comestible. O sea, necesita desarrollarse. Entonces, y hay algunos que se ensoberbecen porque recibieron una palabra, una profecía, o porque Dios les habló directamente. Es que Dios me ha dicho que me iba a dar las naciones, es que Dios me dijo que iba a hacer... Sí, perfecto, te ha dicho que va a hacer en un futuro, pero hoy es otra realidad que tienes que asumir. Exactamente. Entonces, esto es para... Ayer estaba hablando con un hermano que me dice que él entendió que después de 40 años de ministerio, ahora lo que le toca es formar a los más jóvenes. Y precisamente en la formación de los más jóvenes está el enseñarles este tipo de cosas que tienes que esperar. No pretendas, a menos que la gracia de Dios, que así lo decida, no pretendas que Dios te use de la misma manera que a un hombre que ha sido procesado por Dios en el desierto. Si es que además no hay capacidad, no hay posibilidad. O sea, Dios puede usar en un momento dado algo, pero de ahí a llegar a ser una persona dirigida, movida, madura en las cosas de Dios, necesita tiempo. El mismo Pablo. Sí, se convierte en Damasco, pero luego fue y estuvo en el desierto y estuvo aprendiendo durante tiempo. Y de hecho vamos a hablar de él. Pero bueno, vamos por partes. Juan capítulo 1, versículos 15 al 17. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No vamos a hacer un estudio de la gracia, pero aquí vemos que tomamos de él, de Jesucristo, gracia sobre gracia. Y que todas las cosas fueron dadas por medio de él, por su gracia. Aún el llamado de Dios es por gracia. No debemos creer que que va a ser por nuestras capacidades no, es por la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Así que si alguien quiere o tienes un llamado de Dios, no tienes de qué ensoberbecerte, porque eso proviene por gracia de parte de Dios. No es cosa nuestra, no son méritos nuestros, no son habilidades nuestras. A veces, como de repente se toma el tema de ungido, o porque somos hombres de Dios, ahí viene el siervo de Dios. Cuidado, que la palabra siervo significa esclavo. Ahí está, el más humilde. Exacto. El que quiera ser el mayor entre vosotros, sea el servidor. Exacto. Entonces, cuando no tenemos bien claro esos conceptos, somos un neófito, que significa un inmaduro, aunque lleves 20 años en la iglesia. Sí. Un inmaduro, la palabra neófito también se traduce como inmaduro, un inmaduro que
lo que puedes hacer es, porque dice, no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Si no sabemos o no tenemos cuenta de estas cosas, podemos ser envanecidos por el diablo. El diablo puede inspirarte, soplar sobre ti lo que él sabe que es la soberbia, porque a él lo que lo hizo caer fue su soberbia, su orgullo. Entonces puede insuflarte de eso para hacerte caer. Sí, porque si no hay madurez, ¿cómo podemos soportar ciertas cosas? Exacto. Entonces, vamos a Efesios capítulo 1, del versículo 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es tremendo este pasaje, ¿no? Amén. Porque y habla profundo, de que grande. El apóstol Pablo oraba para que Dios, el Espíritu Santo, alumbre el entendimiento de los efesios y tengan entendimiento y revelación de lo alto. Y entonces, para poder servir al Señor, tenemos que tener entendimiento, no un entendimiento natural, porque la sabiduría natural es animal y diabólica, sino un entendimiento que venga con sabiduría de lo alto y tener revelación de parte de Dios. Hay gente que no se da cuenta y le da lo mismo servir en una organización cristiana que servir que en una ONG secular. Entonces, ¿por qué le da lo mismo? Porque se mueve con un humanismo. Entonces, no discierne, no entiende, no comprende. Y hay gente que aún en organizaciones cristianas se mantiene con un humanismo. Entonces, que aquí necesitamos tener una revelación de lo alto, personal, de quién es Dios, a quién sirvo y por qué lo sirvo. Y entonces no lo haré en mi fuerza, tendré revelación de que lo haré bajo el poder de aquel que obtuvo la victoria para nosotros y de esa manera se lo dio a la iglesia. Amén. Fíjate, el versículo anterior hablábamos de que todo viene por gracia. Y aquí viene que la gracia nos trae revelación de lo que Dios hizo para que nosotros podamos servirle. Dice la Biblia que Él ya preparó de antemano todas las obras por las cuales tenemos nosotros que andar. Exacto. Entonces tenemos que tener revelación de lo alto, los ojos del entendimiento alumbrados de tal manera. A ver, ¿cómo puedo explicar de una manera? Y lo voy a usar de una manera gráfica que tú lo vas a entender por una circunstancia que resulta que hay gente que en lo espiritual tiene, como si fuese lo natural, cataratas. Y hay diferentes capas de cataratas que van haciéndote perder la capacidad de ver y ves nubladamente, ves limitadamente. Pero a medida que tenemos revelación significa como ese cirujano que con su bisturí láser va quitando las capas de esas cataratas y va recuperando la visión espiritual. Y así sucede con el hombre, con el pecado. El pecado ha producido que tengamos esas cataratas espirituales, entiéndase que es una alegoría, y que a medida que
vamos entrando en la presencia de Dios, va poco a poco quitando esas cataratas para que veamos realmente cuál es el poder de Dios, quiénes somos en Dios, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y también cuál es el llamado específico para cada uno. De hecho, me acuerdo de un profeta, no sé, creo que era Eliseo, cuando se ven rodeados, no sé si fue Elías o Eliseo, ahora mismo no recuerdo. Sí, Eliseo. Eliseo. Y el siervo de Eliseo estaba lleno de temor, diciendo, nos han rodeado el enemigo, nos van... Y el Eliseo pide a Dios, Señor, que Él pueda ver lo que hay a nuestro lado, en nuestro entorno, a nuestro lado. Y de repente el siervo ve lo que Eliseo veía, un montón de escuadrones de Dios, los ejércitos de Israel, ángeles, poder de Dios a su lado. Y aquello acabó en victoria para Eliseo, siendo uno solo. Exacto, pero la cuestión es tener visión espiritual, que podamos tener esa visión espiritual de las cosas, no humanista, espiritual. Amén. Entonces, vamos a Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Isaías dice, así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de tus pensamientos. Esa diferencia. Y aquí está enseñando bajo ese parámetro. Hay una diferencia de cómo se mueven las cosas en el reino natural y cómo se mueven en el reino de los cielos. Amén. En el reino natural, en el mundo natural, se mueve que los gobernantes de las naciones se enseñorean de la gente, los que son grandes ejercen poder, potestad significa poder, sobre ellos. Pero le dice a los discípulos y nos dice a todos nosotros, porque para servir al Señor hay que ser discípulo. Sí. Y nos dice a los discípulos, pero entre ustedes no tiene que ser así. No es lo mismo, por eso en algunas veces se ve que en algunas iglesias, en algunos sitios, vemos gente que se enseñorea de otros, vemos gente que, ¿cómo te puedo decir?, que parecen más que pastores o siervos de Dios, parecen sargentos, el sargento de hierro, ¿no? ¿Te acuerdas de la película de Clint Eastwood? No sé si la he visto, acordarme no, si la he visto el no me acuerdo. El sargento parecen que fuesen, y no es, dice, mas entre vosotros no será así. Amén, amén. O sea, no podemos imitar. Mira, lamentablemente, desde que se puso de moda, por así decirlo, la iglesia celular, que no está mal, el sistema no está mal, pero sí se ha hablado de metas y que hay que cumplir con las metas y hay que cumplir todo esto. Entonces, entre eso y las enseñanzas que resulta que se toma de las enseñanzas de los empresarios, del mundo empresarial, para volcarla en el reino de los cielos. Y aquí dice, entre vosotros no será así. Es que es otra dinámica, son otros principios, es otra sabiduría, es totalmente distinto. Es como querer vivir dentro del agua como se vive en la tierra. Exacto, es imposible. Pero de repente se han puesto de moda dentro de las iglesias. Sí. Y he visto gente frustrada, con deseo genuino de servir al Señor, frustrada porque de repente no cumplía las metas que le ponían en la iglesia. No cumplía. Pero si todos tienen su tiempo debajo de los cielos, y el trato y el proceso de Dios con cada uno es diferente. Dios hace y produce siervos en serio, no en serie. Amén, buena palabra. Hay muchos, en algunas iglesias ha sucedido que la persona ingresaba, tenía que pasar por entre retiros o encuentros, estudios bíblicos, células, y en determinado tiempo tenía que terminar siendo un líder de una célula y después...
Esto es como si fuese una fábrica. Una fábrica ensamblando cosas en serie. Pero Dios lo produce en serio. Y vamos a ver durante lo que nos dé el tiempo de hoy, cómo la vida de los hombres de Dios en la Biblia, Dios se tomó su tiempo, su manera, con cada uno de forma diferente. Según su personalidad, según lo que iba a hacer, porque Dios nos prepara según para lo que nos va a usar. Exacto. Pero lo importante a tener en cuenta que no tiene que ser en el reino de los cielos igual que afuera. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Y el que quiera ser de vosotros el primero, o sea, como Jesucristo vino a servir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un espíritu de servicio. No de ser el primero, no de ser el más visible, no de ser porque hay algunos, tengamos en cuenta que sobre todo los hombres somos muy de, no sé si es por la misma testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, somos competitivos. Sí, lo somos, desde nacimiento. Desde nacimiento. Somos competitivos y buscamos cualquier cosa. Desde niños buscamos competir en cualquier cosa. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién corre más? Exacto. Y en el reino de los cielos no debe ser así. Entonces existen las comparaciones muchas veces. Por aquel crece, yo también tengo que crecer. Es bueno el anhelo. Aquel que desea obispado, buena cosa desea. No desea... Pero no te compares, porque quizás para ti no es el obispado, es otro ministerio. Es que esta fue la tentación de Pedro. Cuando Jesús le llama a él y viene otro discípulo y dice, Señor, ¿y este? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él quede. O sea, diciendo, bueno, yo tengo mi voluntad sobre ti, pero tengo también mi voluntad sobre él. Exacto. Soy distinto. Bueno, ¿y a ti qué? Exacto. Entonces tenemos que ver la particularidad del trato de Dios con cada uno. Por lo tanto, y la enseñanza, Jesucristo es el que vino a servir y no a ser servido. Si alguien tiene alguna expectativa de servir a Dios por figurar, porque te da caché, porque te da prestigio, porque te da lo que sea, es equivocado. El que quiere servir es como Jesucristo, sea como el que sirve. Es que el servir a Dios no es para un desarrollo personal, es para el desarrollo del reino de los cielos. Exacto. No es nuestro, es para Él. Exacto. Mira, la palabra grande, aquel quiere hacer grande, en el griego que original significa uno que quiere estar al frente. Entonces, hay gente que lo que quiere es anhela visibilidad, estar al frente o liderar. Hay gente que dice, yo no nací para ser, para estar detrás de otro, yo nací para ser líder. Para mandar. Yo nací para mandar. Exacto, hay gente que dice, yo nací para mandar. Y dentro del reino, dentro de la obra, hay gente de las iglesias, hay gente que piensa eso. ¿Cómo? Si Jesucristo, siendo quien era, aprendió obediencia, dice, por cuanto padeció, aprendió obediencia, tú o yo vamos a venir aquí a decir, yo nací para mandar. Menudas ínfulas. ¿Qué va? Eso no funciona así. Exacto. Y no viene de Dios. Entonces, pero el Señor dice que tenemos que ser como Jesús, que dijo que se fue el servidor. Sí. La palabra servidor es la palabra diácono, de ahí viene el diácono, que si, viste que hay algunos que en la iglesia, yo soy el diácono. Pero es que malentienden. Diácono es el que sirve. Ahí está. El diácono es alguien que sirve y que tiene que ser un puente de bendición y de unión y sufrir. Claro. Porque el diaconado fue puesto para ponerse entre dos conflictos. Pero diácono, ¿qué servían? A las mesas. Eran los camareros en una, a ver cómo te puedo decir, para ejemplificarlo, en un comedor social, eran los camareros en un comedor social en esa época. Para que no hubiera injusticias en el reparto.
Exacto, porque Nada más. era los que atendían las mesas de las viudas, de los pobres, de los necesitados. Eso era un diácono. Tenían que poner la mesa, Y hoy a veces tenían que limpiarla. a veces vas a algún sitio y ves el diácono tal, con unas ínfulas. Perdonen que hable así, pero tenemos que poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta que a veces Dios no se puede mover, porque hace unas semanas hablé de que entristecemos. En capítulo 3 de Efesios dice, y no contristéis, significa no entorpezcas, no entristezcas, no entorpezcas, no incomodes al Espíritu Santo. Y a veces con las ínfulas y con las cosas entorpecemos, entristecemos, incomodamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Dios no se mueve así con nosotros. Exacto. Ahora, la palabra siervo es la palabra doulos, que significa un esclavo, que es esclavo permanente de otro. Entonces debemos, y un esclavo no osaba mirar a su señor, le iba la vida. Un esclavo no decía, bueno, hoy no me apetece hacer esto. ¿Qué? Un esclavo era sumiso, obediente, humilde, porque en cuanto había altivez en la mirada o en la actitud de un esclavo, lo castigaban hasta quebrantarlo. Es que tenían autoridad sobre él, Exacto. Aunque fuera injustamente. Ahora, tenemos que entender, y bajo este punto de vista voy a hablar de algo que quizás hay gente que no le guste, pero antes de verdaderamente tener un espíritu de siervo, Dios tiene que procesarnos para quebrantar nuestro orgullo y nuestra soberbia. Sí, porque por naturaleza ninguno queremos servir. Exacto. Queremos siempre Figurar. Figurar y comer el trozo más grande de la tarta. Exacto. Pero para que tengamos verdaderamente un espíritu de servicio, necesitamos esto. Vamos a Lucas, capítulo 5, versículo 37 y 39, al 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. La cuestión es que habla de odres. Aquí en España se tuvo la costumbre de utilizar el odre, el famoso pellejo, sí, o la bota de vino, que no era otra cosa que un cuero, un pellejo de cabra, generalmente, que se cerraba, se hacía una costura y se lo cerraba para utilizarlo como un lugar de vino. Ahora, si el odre está viejo, pierde elasticidad. Y el vino nuevo tiene un fermento, está en proceso de fermentación, lo que se llama el vino joven está en proceso de fermentación, entonces emite unos gases y eso hace una presión que termina rajando el odre viejo. Entonces hace esta comparativa de que el vino nuevo se tiene que poner un odre nuevo, porque si no se desperdicia el vino en el momento que se raje. Y esto es para que nos demos cuenta que nosotros con nuestra vieja naturaleza no estamos en condiciones de recibir todo lo que Dios tiene para ti, porque que Dios te haya profetizado a través de un siervo de Dios, que Dios te haya dicho a ti, que sientas en ti el llamado, no quiere decir que Dios derrame ya todo lo que Él tiene para ti en ese momento. En absoluto. En absoluto. Sino que lean la historia de José. Claro, pero ¿por qué? Porque odre nuevo, odre viejo, vieja naturaleza, no admite la gloria nueva. Amén, amén. Corremos el peligro de ensoberbecernos. Corremos el peligro de utilizar mal lo que Dios nos dio. Como los discípulos dijeron, Señor, si quieres podemos orar para que baje el fuego del cielo y los consuma. El Señor dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amén.
Como Pedro, que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y Pedro, el Señor hizo un milagro en la oreja de ese. Y dice, guarda la espada, Pedro. Esto no es así. Por eso vemos tantos ungidos con mal carácter, con malas formas, dando mal testimonio. Y que lo único que vemos es alguien caprichoso que entendió mal el tema de ser ungido, que no es para ti, es para servir. No es para que te enseñorees. Por eso Pedro, en 1 Pedro 5 dice, apacentad la grey de Dios, con ánimo pronto, no como teniendo señorío de ellos. Amén. Amén. O sea, si podemos utilizar mal la unción viene con autoridad, con gracia de parte de Dios y con autoridad. Pero la puedes utilizar mal, no apacentando la grey de Dios, sino apacentándote a ti mismo, no teniendo el espíritu de servicio sobre la grey, sino demandando servicio de la grey sobre ti. No cuidando las ovejas, sino explotándolas. Exacto. Eso significa. Por eso, vino nuevo en odre nuevo. Odre nuevo. En una vida nueva, renovada el espíritu de la mente, renovado el corazón. Y eso se logra en el desierto. Lamentablemente. No podemos decir otra cosa acerca de eso, porque verdaderamente tenemos que entender que necesitamos ser pasados por el tamiz del Señor, por la obra del Señor. Vamos al ejemplo de Moisés. Moisés, vamos al versículo 2, capítulo 2, perdón, sí. Del 11 al 15. Éxodo 2, 11 al 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Por 40 años estuvo, fue tal lo de Moisés durante 40 años en el desierto, que después, cuando el Señor lo llamó, dijo, es que soy tardo de lengua. Y entonces, hay muchos que piensan que era tartamudo. No, no era tartamudo. Lo que pasa es que durante 40 años había dejado de hablar el egipcio. Y estaba hablando el arameo que se hablaba en la zona del desierto. Sí, allá en Madián. Y hablaba con las ovejas y con no mucho más. Durante 40 años. Fíjate, él se crió como hijo de la hija de Faraón. Fue a las mejores, tuvo la formación cultural y militar de un príncipe de Egipto. Por eso la película dice el príncipe de Egipto. Sí. ¿No? Porque tuvo la formación cultural y militar de un príncipe de Egipto. Se forjó como un líder, pero un líder según el pensamiento egipcio. Por eso cuando fue a solucionar un problema ahí en el pueblo, él tomó la decisión y lo mató. ¿Por qué? Porque él tenía la potestad para hacerlo. Tenía esa formación. Tenía esa formación. Esa mentalidad. Cuando queremos servir a Dios con la vieja manera, el odre se rompe. El odre se rompe. Cayó en descrédito. Los mismos hebreos dijeron, ¿qué? ¿Vas a hacer lo que hiciste con el egipcio? ¿Nos vas a matar? Cayó en descrédito. Cuando no somos tratados con Dios, hacemos cosas que caemos en descrédito por más unción y por más profecías e imposición de manos que te hayan hecho. Sí. Caemos en un descrédito tremendo.
De nadie nos cree. Exacto. Entonces, por eso estuvo 40 años en el desierto. Y fíjate, porque el plan de Dios era que el pueblo pasase por ese desierto. Y estuvo 40 años por el desierto, el mismo desierto que por 40 años el pueblo de Israel estuvo transitando y dando vueltas por ese desierto. Entonces, tuvo el corazón y supo cómo liderar a ese pueblo por el desierto, porque él lo había pasado. Hay veces que por no pasar por desiertos, escucha, si quieres servir al Señor, significa que tendrás que amar y tener empatía por el prójimo. Y si no pasas por el desierto, ¿cuántas veces encontramos siervos de Dios que no tienen empatía por las ovejas? No hay compasión. No hay compasión. No hay capacidad de entenderlos. No hay capacidad de bajarse de la... siempre me acuerdo de esta actitud de Elí, el sacerdote. Vino una mujer angustiada y amargada y en vez de consolarla porque no podía tener hijos, la trató de borracha. Muchas veces hay siervos de Dios que presumen de un discernimiento y de una sabiduría que no es así. Que no tienen. Y terminan hiriendo a las ovejas. Terminan juzgando e hiriendo. Por eso es necesario que nuestras vidas sean procesadas. Y que Dios no quite su mano de nosotros. Exacto. Que no la quite. Números 12:3, por favor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo? Qué cambio, ¿eh? ¡Qué cambio! Qué cambio. Ese hombre impetuoso que mató sin miramiento a uno, ahora era convertido el hombre más manso sobre la tierra. Eso es precisamente lo que Dios quiere hacer sobre nosotros. Eso es precisamente lo que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Un cambio de vida, desde adentro. Eso es el odre nuevo. Amén. El hombre más manso sobre la tierra. Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El llamado de Dios sobre Moisés, lo que produjo fue temor de Dios. Un temor reverente. Un temor reverente. Antes él no tenía temor a nada y a nadie. Cuando Dios produce un verdadero llamado, no te puedes ensoberbecer a causa de las profecías o del llamado. Es que yo tengo un llamado. Bien. Bueno, está bien. Está bien. Maravilloso. Pero deja que sea Dios que pelee por ese llamado. Cuando alguien dice tiene un llamado, ese es el momento en que Dios va a tratar contigo. Exacto. Va a comenzar a tratar contigo. Es como el joven que sale del instituto y dice: quiero ser médico. A la universidad. A la universidad. No al hospital, a la sala de operaciones, no, a la universidad. Y después cuando sale a la universidad tiene que pagar su derecho de piso, significa que tiene que ir a hacer guardias y pasar por una serie de cosas. Y estar al lado de otros que saben más que él, etcétera, etcétera, etcétera. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eso es el temor de Dios. Si tú crees, cuando somos jóvenes, yo me acuerdo cuando era joven, no le tienes miedo a nada ni a nadie y arremetes contra lo que sea.
Pero cuando no tratas, Dios no permite que Dios trate contigo. Ese mismo ímpetu es el que te lleva al fracaso. Moisés no fracasó. Al principio fracasó, pero después tuvo 40 años de tratamiento de Dios sobre su vida. ¡40 años! Sí, yo sé que hace 4 semanas te dieron esa profecía y ya quieres ser el jefe de la iglesia, ya quieres ser. Sujétate. Sujétate. Deja que Dios mueva las cosas, que las confirme. 40 años en el desierto. Es una vida. Una vida. Es una vida. Y vamos con José. Oh, esa es una figura extraordinaria. A mí José me apasiona. José, Génesis capítulo 37, versículos 2 al 4. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José, un llamado de parte de Dios. Por eso le hicieron lo de la túnica fue algo profético sobre él. Pero había una característica. Era joven y trabajaba atendiendo las ovejas y era fiel para con su padre porque él estaba atento a lo que se hacía mal. ¿Eres fiel al hombre, a la persona que te está liderando en la iglesia? Verdaderamente, verdadero llamado de Dios, entiende que tiene que ser fiel. Y respetar. José lo era. Pero a José no lo respetaban porque veían en José algo diferente y por lo tanto esa túnica de colores simboliza esa unción, ese llamado que hay sobre la vida de una persona y cómo Dios levanta envidia sobre esa persona. Tener un llamado de Dios, tienes que entender que ser una persona llamada y ungida por Dios va a provocar envidias aún dentro de la iglesia. Sí, y celos y contiendas. Y contiendas. Exacto. Habrá gente que te levante guerra sin motivo. Aquí los hermanos le tuvieron una envidia que lo vendieron a unos mercaderes que iban camino a Egipto. Es que fue muy fuerte lo que hicieron con él y con su padre. Sí, y lo que hicieron y lo que vivió José después, porque José pasó desde que tuvo esa túnica de colores y después posteriormente que tuvo la visión donde vio los manojos de trigo, donde él supo de parte de Dios que iba a tener algo protagónico en el futuro para con su padre y con su familia. Pero lo malinterpretaron todos y lo vendieron y lo dieron por muerto para sus padres y lo vendieron como esclavo en Egipto. Y en Egipto volvió a ser una persona fiel a pesar de que con él eran infieles. Y eso es lo que sucede, es probado en nuestro corazón en el desierto. ¿Qué hacemos con las habladurías, con los engaños, con las injusticias? Porque hay que pasar injusticias. Ya lo creo. ¿Qué hacemos? Ya lo creo. José vivió la injusticia en la casa de Potifar y vivió la injusticia cuando estuvo en la cárcel. Les invito a que lean la historia de José. Aquí no nos da el tiempo para analizarla en profundidad, pero vemos. Y cuando fue el tiempo de Dios, Dios lo sacó de la cárcel directamente a gobernar. Solamente estaba Faraón por encima de él. No había otro. No había otro. Pero si hubiese permitido que la amargura, el orgullo, la soberbia, la altivez, permitiera que porque esos tres que son primos hermanos, orgullo, soberbia, altivez, dice que lo que precede a la caída es la altivez de espíritu. Es que soy el ungido.
Es que yo tengo un plan de Dios para mi vida. ¿Por qué tengo que vivir lo que estoy viviendo? ¿Por qué me entorpecen? ¿Por qué mis hermanos se pusieron en contra del plan que Dios tenía para mí? ¿Por qué estoy viviendo? Dios mío, tú permites que yo viva todo esto. Él cuidó su corazón. Tú eres un llamado de Dios. Tienes que entender este concepto. Todo será probado en la vida. Hay un texto, me acuerdo, ahora mismo mientras hablabas y nos enseñabas esto, hay un texto que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. En su tiempo, en su kairos. Amén. El tiempo, cronos, es el que nos movemos nosotros. Y sobre todo cuando pasa el tiempo y pasan los años y pasan las circunstancias, nos aterra. Pero Dios se mueve no en el cronos, se mueve en el kairos. En el tiempo, en su tiempo perfecto. Amén. Y debemos entender esta verdad para comprender que lo importante es guardar nuestro corazón. Sí. Que si soy un llamado de Dios, si tengo un llamado de Dios, el Satanás no te va a decir, tú tienes un llamado de Dios, adelante. Yo no te voy, como tienes un llamado de Dios, no te voy a... Abre la boca y yo voy a hacer lo que tú dices. No, te va a probar. Lo tenemos en el caso de Job. Sí. Dios dijo de Job, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro? Y Satanás dijo, ¿con qué? Claro, como tú lo tienes guardadito, déjame que lo toque un poquito, a ver qué tan bonito es, qué tan respetuoso es y cuánta fe tiene. Y tú, que hablas de tu llamado, de las profecías y tienes todo eso en tu corazón, todo eso será probado. Amén. A ver hasta qué punto eres fiel. Y según la fidelidad, si en lo poquito eres fiel, en lo más te pondrá el Señor. Exacto. José fue fiel cuando en Egipto, en las etapas que le tocó vivir en Egipto. Y cuando fue el tiempo, Dios lo puso a gobernar. Fueron etapas duras. Sí. Porque perdió su juventud. Exacto. En la cárcel. Perdió su juventud. Qué interesante, porque hay gente que está diciendo, estoy perdiendo mi juventud y no se está cumpliendo el plan de Dios sobre mi vida. Y entonces tendrás que revisar si estás siendo fiel. Y si estás siendo fiel delante de Dios, no te preocupes, porque en su kairos Dios hará lo que Él prometió. Amén. Sobre cada uno. Sí. Aleluya. David, cuando el rey David pasó el menosprecio de su padre y de sus hermanos, porque cuando hubo que elegir, vino Samuel a la casa de Isaí, el padre de David, que de tus hijos Dios me dijo que voy a levantar el próximo rey de Israel. Entonces llamó a todos sus hijos, menos a David. Cuando Dios dijo, ninguno de estos es. Samuel dijo, pero no tienes otro hijo. Isaí dijo, sí, tengo a David, pero el pequeño está con las ovejas. Lo menospreció su padre. Su propia familia. Su propia familia. Su progenitor. Y después, delante de todos, lo ungió Samuel, el profeta Samuel, que era conocido por todo Israel, lo ungió delante de todos a David. Pasado el tiempo, David, que había ido a tocar a la casa de Saúl, bueno, una serie de cosas, volvió a su casa, estaba con las ovejas de su padre, sus hermanos fueron a la guerra contra los filisteos, en la historia de David contra Goliat, y el padre lo mandó a David a llevarle comida, habituallamiento para sus hermanos y averiguar qué tal estaban. Y cuando sus hermanos lo vieron, sabiendo que era un ungido y sabiendo todo, le dijeron, ¿qué haces tú aquí? Tú eres un soberbio que vienes a ver. Le maltrataron. Le maltrataron. Con palabras muy duras. Exacto. David pasó tiempo, mucho tiempo desde que él recibió esa unción de que iba a ser rey. Pasó eso, después pasó el ser
por el rey Saúl, que lo humilló, lo maltrató, lo quiso matar. Lo quiso matar varias veces. Y David tuvo que huir, esconderse, hacerse el loco, que le caiga la baba, esconderse en el desierto, esconderse en la cueva de Adulam. Huyendo como un malhechor, como un asesino, como un ladrón. Hasta que llegó el tiempo de gobernar. Hay un tiempo de donde somos probados, somos procesados, y hay un tiempo para gobernar. Todo tiene su tiempo. No es que te profetizaron y ya tienes. No es que... Recuerda, un odre viejo es aquel que va a desperdiciar, que va a generar malestar y mal testimonio de tal manera que se va a desperdiciar esa unción. Sí. Y vamos rápidamente a Pablo, porque Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 24, por favor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. O sea, Pablo estaba relatando su conversión, y que después de esa conversión estuvo 3 años. 3 años en el desierto, 3 años. Un tipo con el bagaje cultural de la cultura y de la sabiduría de la Torá que tenía Pablo. Un tipo con el carácter y el ímpetu que tenía el apóstol Pablo. Sin embargo, estuvo 3 años en el desierto. 3 años. Y después, cuando fue a Jerusalén, estuvo con algunos, pero nadie le conocía. Sabían quién era de lejos, pero no era reconocimiento. Hay gente que necesita el reconocimiento, y si necesitas el reconocimiento, el que gloria de hombre quiere, tendrá gloria de hombre, no la de Dios. Pero sin embargo, su vida no acabará como Dios quería que acabase. Entonces, si Pablo aguantó la falta de reconocimiento, no desesperes por el reconocimiento humano. Busca el reconocimiento de Dios. De Dios. Y Pablo tuvo que esperar mucho tiempo después. Vamos a Hechos 9, 28, 30. Vamos rápido, que el Sí. tiempo. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, que no tuvo mucho éxito. Quiso hacer y no tuvo éxito. No tuvo éxito. Cuando no es el tiempo de Dios, no es el tiempo de Dios y no es el éxito. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Amigos, todo tiene su tiempo, y también el tiempo de la tertulia de hoy está llegando al final. Carlos Ruiz, gracias por compartir esta enseñanza y la palabra de Dios con todos nosotros y nuestros amigos de radio y televisión solidaria. Es un placer poder compartir, porque, lo dije al principio, esto emana de la palabra de Dios, no de mi corazón ni del tuyo. Del mío. Y ya saben, si Dios les ha hablado, gloria a Dios, pero esperen que Dios siga formándoles. No menosprecien las profecías, pero tampoco menosprecien a los siervos y a los maestros que Dios tiene sobre sus vidas, porque ellos los ha puesto Dios también para formarles. Les deseamos lo mejor. Simplemente esperen, porque Dios nunca llega tarde. Dios les bendiga. Les habló José Luis Sanz.